Hola, buenas noches a todos. Es para mí un gusto y un honor poder compartir con ustedes estos momentos y poder contarles algo de lo que es el desarrollo de la política pública regional. Pues no sin antes quiero agradecerle especialmente a la Universidad Autónoma de Chiriquí por la invitación a este quinto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación, especialmente al maestro Ramón Rodríguez, al maestro Aurelio Córdoba y a la maestra Migdalia Zamudio, quien fue quien hizo el primer contacto para que estemos aquí. Hace unos meses estuve en Panamá, específicamente también con la Universidad de Chiriquí en la ciudad de David, haciendo una ponencia y desde allí pues tengo a la universidad a la región y a su gente en mi corazón, los llevo con gran aprecio y para mí es un infinito honor poder compartir con ustedes este espacio. Entonces, sin más preámbulos, pues quiero contarles un poco de cómo es esta experiencia y qué es lo que ha pasado. Entonces, Moniquirá es un municipio del centro de Colombia, es un municipio verde, lleno de gente maravillosa y de una potencialidad turística aún no explotada completamente. Entonces, esta palabra Moniquirá proviene de un idioma indígena del Chipcha que quiere decir tierra bañada por el sol, pero luego el proceso de la propia creación de la comunidad, el desarrollo de las empresas, la convirtió en la ciudad dulce de Colombia. Y es la ciudad dulce de Colombia porque allí existe la fabricación del bocadillo, el cual tiene una denominación de origen. El bocadillo es un dulce que se fabrica en base a la guayaba y a la miel de caña que se produce en las mismas regiones del Valle del Río Suárez. Entonces, esta es más o menos la ubicación. Digo, estamos en el centro de Colombia. Es un municipio que tiene 23.500 habitantes, una altura de 1.669 metros sobre el nivel del mar, un clima bastante agradable, casi que de una eterna primavera. Esta es su conformación geográfica y sobre esta base territorial vamos a comenzar a mostrar cómo fue el andamiaje y el crecimiento del territorio en torno a una política pública de turismo que construimos. Entonces, ¿qué sucede primero? Que el territorio en sí mismo, la propia conformación geográfica, contiene una serie de potencialidades, de hechos geográficos que están allí y hacen parte de la realidad y de la cotidianidad de los habitantes, y por esa cotidianidad también se pierde un poco el tema de la maravilla o del asombro, porque aquello que todos los días vemos y que está a nuestro alrededor termina siendo parte del paisaje y se pierde como una identificación de valor propositivo para aquellos que no son del propio territorio. Entonces, desde esta potencialidad nos damos cuenta que existe un desorden, ese desorden o esa entropía propia también de nosotros los latinos, donde el aparato comercial está hacia un lado, donde el aparato operativo y productivo se encuentra alineado en otro frente y la institucionalidad no es capaz de hacer una concreción de estas fuerzas para desarrollar un proyecto productivo que sea aplicable a toda la comunidad y que genere resultados que maximicen la situación, pues genera un desconcierto y una situación que requiere la intervención. Y la intervención en este caso surge desde la comunidad, no desde la institucionalidad. Y aquí es uno de los elementos que vale la pena resaltar, cómo emerge esta situación. Entonces, encontramos que existe desalineamiento entre la realidad del territorio, la realidad de sus gentes, las condiciones medioambientales, los atractivos turísticos y naturales, la sostenibilidad y el desarrollo turístico. Es decir, que estos elementos que están presentes en diferentes lugares no están charlando entre sí, están trabajando de manera aislada. Es como si fuera la operación avispa, cada cual va a pica y sale corriendo y es posible que muera, que no tenemos una concreción de los desarrollos para una sola cosa. De esa manera surge la intencionalidad de la política pública. La política pública entendida como eso, como lo público, lo que viene de la comunidad, lo que surge desde los deseos más profundos de aquellos que habitan un territorio por hacer que ese territorio, por hacer que esa economía emerja, crezca y dé beneficios para todos. Así surge la política pública, no desde el aspecto político definiéndole al territorio lo que debe hacer, sino desde la comunidad, identificando qué es lo que debe hacer. Entonces, ¿cuál es el ciclo? ¿Cómo comienza esto? Lo primero que hacemos es una evaluación
y un análisis de lo que existe, de lo que hay, un inventario de aquello que nos rodea, ese inventario que tenemos alrededor, lo que les decía hace un momento, que parece a veces natural porque siempre ha estado allí y le perdemos la significancia y la importancia de esa participación en el territorio, lo comenzamos a identificar. También identificamos los atractivos turísticos construidos, es decir, la infraestructura con la que contamos para poder desarrollarnos. Y contamos ahora como principal elemento, como eje articulador, a la sociedad, a la comunidad activa, a la comunidad que participa directamente y que participa también indirectamente, el que tiene el hotel, el que tiene el restaurante, el que tiene la agencia de turismo, perdón, y entre todos ellos buscar cómo creamos una identificación de todos los actores presentes en el territorio para organizarlos en pro de un beneficio común, de un beneficio que sea público. Luego de esto, hacemos una cosa que yo llamo el quejatorio. Es decir, identificamos problemas y problemas hay todos los que ustedes se imaginen, de todo tipo, emocionales, económicos, financieros, sociales, administrativos, logísticos, de infraestructura, etcétera, 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 porque los hay todos. Y todo el mundo tiene algo de qué quejarse y algo que no está funcionando bien y algo que quisiera que pasara mejor. Y está bien, quejarse está bien, hace parte de nuestra humanidad. Lo que tiene que pasar es que tenemos que ser inconformes, pero inconformes activos, que hacemos algo para solucionarlo, porque quejarnos, si con quejarnos lo solucionáramos, el mundo sería un paraíso. Y resulta que no, que tenemos problemas, pero tenemos que solucionarlos de alguna forma y de una forma organizada. Esa forma organizada es tomar decisiones del hacer de forma común, de forma política. Entonces tomamos una serie de decisiones y una serie de apuestas. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a definir de lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestra visión de futuro? ¿Y cuál es nuestra misión de la actualidad? No podemos llegar a una posición dentro de un tiempo, es decir, en el paso de los días, de los meses o de los años, si desde hoy no definimos cuál es el rumbo que queremos llegar, porque si no tenemos una meta, seguramente llegaremos a alguna parte, no necesariamente a la meta, pero a alguna parte llegaremos. Si enfocamos nuestros esfuerzos, tendremos una meta conjunta y esa meta conjunta sí constituye una herramienta de política pública. Luego pasamos a una fase de formulación donde aterrizamos esto, la evaluación, el quejatorio, las decisiones, la priorización y formulamos un documento. Y ahí entonces aparecen elementos que son ya de carácter técnico o que son de carácter también académico, que nos permiten bajar toda esa información que está, digamos, etérea y que tiene diferentes características, la bajamos, la consolidamos en un único documento que llamamos la formulación. Esa formulación la llevamos a la implementación. La implementación en el caso colombiano se hace por medio de un decreto municipal en el cual se adopta la política pública, entonces se convierte en una ley, pues en una jurisprudencia que es aplicable para todos. Es decir, que hace parte ahora del andamiaje de la estructura legal que tiene el territorio. Y finalmente, pues mantenemos la evaluación y seguimiento porque la política pública, como les decía antes, es una visión de futuro, es una perspectiva del deber ser y es un trabajo mancomunado para lograrlo. Entonces es necesario estar pendiente de ella para que no se descarrile, para que se cumpla lo prometido, para que alcancemos la meta común. Entonces, cuando hablamos de política pública van a surgir y surgen habitualmente una serie de elementos que son teóricamente muy potentes y muy fuertes, pero que desdibujan la realidad de la conexión con la sociedad. Entonces, pareciera que la política estuviera en una esfera, allá arriba, en un ladito, y la sociedad en otro ladito, y en la mitad hay una línea de conexión con una ley, con un decreto, con una norma que dice cómo se hace. Pero esa diferencia entre el que genera la política y el que la recibe, y esa ley que se convierte en el hecho que la conecta, hace que la asociación de lo público se pierda. Y por eso mismo se pierde el concepto de la propia política, de su objetivo final. Entonces, para poder desmitificar esto, para poder romper ese paradigma, la política pública en el municipio de Moniquirá surge al contrario, no desde aquí, sino desde acá abajo. Y desde acá abajo, desde las propias bases de la sociedad, se comienza a construir un deber ser. ¿Y cómo lo hacemos? Identificamos 4 dimensiones. La primera, la espacial. ¿Dónde estamos en el mundo? ¿Cuál es nuestro espacio de territorio? ¿Cuál es nuestro terruño? ¿Qué es lo que tenemos y qué no tenemos?
Luego miramos un aspecto temporal, cómo nos hemos venido desarrollando en el pasado y cómo estamos ahora, y finalmente qué queremos ser en el futuro. Luego tenemos un contexto poblacional o situacional, que es ese momento actual, esa fotografía del presente, con todos los actores y con todas las capacidades que esos actores tienen para brindarle al desarrollo del territorio. Y finalmente tenemos un marco jurídico legal del cual no nos podemos salir, que nos mantiene, digamos, encasillados en cosas de lo posible, y dentro de esto pues también juega un papel predominante el presupuesto. Luego hablamos del documento público. Y cuando hablamos del documento público, aquí hablamos de la divulgación, de ay, perdón, me quedó tachadito, me disculpan, de la divulgación. Los documentos públicos y la política pública son públicos en la medida que el público los tome, los apropie, los haga suyos, los sienta, los entienda. ¿Por qué? Porque son ellos los veedores principales o porque somos nosotros, la sociedad, la veedora principal de nuestro propio desarrollo. No es una imposición, es una construcción interna. Y esa construcción interna hace que ese documento de política pública todo el mundo lo tenga arraigado. Y si lo tiene arraigado, lo defiende. Y si lo defiende, lo cumple. Y si lo cumple, seremos felices y la sonrisa brillará y el territorio cambiará. Ahí está la importancia, en esa pequeña cosa que no es el comuníquese y cúmplase, sino comunique, divúlguese, entiéndase y cúmplese. Ahí sí vamos a construir verdadera política pública. Entonces aquí surge como tercer elemento la comunidad, ¿sí? La comunidad que habla, que participa, que está inconforme, pero que actúa, que hace algo para que eso cambie. Entonces esa comunidad levanta la mano y dice, presente, me falta esto, me duele aquí, me pica allá, aquello no lo he conseguido, llevamos 10 años intentando aquello y no ha pasado. La comunidad tiene una memoria más potente que la que tienen las instituciones, y esa memoria potente también define el devenir de las siguientes generaciones. Esa comunidad genera una exigibilidad, pide cosas que no son para su propio beneficio o su beneficio individual, sino para el beneficio colectivo, generando a su vez ese beneficio colectivo una condición de veeduría o de seguimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿quiénes son esa comunidad? ¿Quiénes son esos actores? ¿No? Porque pues parece la cosa muy retórica. Dirán, Juan Andrés, pero estás hablando de todo, pero ponles nombre y apellido. Bueno, pongámoselos. El primer actor que identificamos fueron los hoteles. ¿Y por qué los hoteles? Porque tienen la comunicación directa con todo turista, con aquel que no vive en el municipio, con aquel foráneo que llega y pernocta, y esa conexión es el primer elemento que tenemos ahí, el primero que identificamos. Luego identificamos a las agencias de viajes como dinamizadores entre el proceso de los clientes o de los turistas o de los viajeros con el territorio. Luego identificamos a las empresas de transporte, las cuales parecían que no fueran muy importantes, pero resulta que sí, que eran los que llegaban la conexión. Este es un municipio que no tiene un aeropuerto propio, que solamente se puede llegar por tierra, y entonces las empresas de transporte, los buses, los taxis son los que estaban dinamizando y moviendo la economía y moviendo el turismo del territorio. Luego aparecen los restaurantes con una oferta gastronómica diferenciada. En Colombia existe una cosa que llamamos el almuerzo corriente o el almuerzo común, ¿sí? Otra cosa se llama el almuerzo ejecutivo, que es un poquito mejor, y luego está la comida típica. Entonces, estos restaurantes, perdiendo un poco lo autóctono, se habían centrado en las comidas de todos los días, las normales, y eso típico que nos hace diferentes, es lo que uno va a ir a probar, eso se estaba dejando de un lado. Entonces los identificamos como un factor atrayente desde la gastronomía. Luego aparecen las farmacias. Y mira bien, ¿y qué hacen las farmacias ahí? Las farmacias están ahí porque los turistas caminan y les duelen los pies. Y si les duelen los pies, compran un ibuprofeno o un acetaminofeno o una aspirina o algo, y entonces tienen un contacto, hay un elemento de contacto con ellos que es permanente porque prestan un servicio para la salud de otros. Entonces, ese servicio se convierte en fundamental en su identificación. Y luego está la vida nocturna, la fiesta, ¿sí? La fiesta a la que todos vamos. Entonces, estos 6 principales actores del sector turismo identifican nuestra base de territorio, y a esa le agregamos el comercio en general. Y el comercio en general eran todos. La panadería, el que vendía, habían ferreterías incluidas. Mire, una ferretería, ¿por qué? Es que en las ferreterías venden botas de caucho o botas para pantano, ¿no?
Entonces estas botas para pantano eran importantes que los turistas las compraran para cuando fueran a la montaña y se fueran a meter a cruzar los ríos, pues no se amajaran todos los zapatos. Entonces esa identificación de que hay un actor que parece no relacionado, pero que sí está allí, hace parte de la identificación de la dinámica de la sociedad. Y luego están todas las actividades informales, las artesanías, el que presta un servicio pequeño, el que presta un servicio anexo, etcétera, 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 que están en el territorio y que hacen parte de la sociedad. Con todos estos, ¿se dan cuenta ustedes que no son sectores organizados? ¿No son potentes en el sentido de su presencia institucional? Luego de estos, sí creamos un segundo nivel. Y aquí estaban los gremios, las instituciones públicas, la alcaldía municipal, la gobernación para el departamento, o llamarse también la provincia o el estado, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es decir, vamos elevando los niveles, pero siempre manteniendo que la base de esto es de carácter piramidal y en la base de la pirámide está la sociedad que habita el territorio. Entonces, con esto comenzamos a identificar qué es lo que hacen esos actores. Esos actores participan, dicen cosas, expresan qué necesitan y por qué lo necesitan, ¿no? Tiene que existir una relación entre estos dos elementos para que los elementos funcionen correctamente. Hacen el seguimiento y la teoría de la que veníamos hablando hace un momento. Luego aparece una acción que es la divulgación. No hay nada, y de hecho en la teoría de marketing uno lo encuentra, que el voz a voz es tan, pero tan potente como las estrategias de marketing pues, tradicional o como el marketing digital, porque esa divulgación implica que hay una persona de confianza que está dando una relación o una recomendación de algo poniendo su propia palabra en juego. Entonces, la divulgación de estos actores implica el hecho de la creencia en o que creen en lo que están haciendo. Luego aparece por acá la verificación, es decir, la garantía de que lo que se está haciendo sí se haga de manera correcta, fluida y responsable. Luego aparece la información como aquella que se genera desde el propio análisis de las situaciones, su ejecución, su cumplimiento, los contextos legales, administrativos, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues la aprobación de todos por medio de un documento de política pública. Entonces aquí tenemos a los actores ya todos mapeados y miremos cómo se hace, ¿sí? ¿Cómo se hizo? Lo primero fue recopilar información. La primera información la hicimos yéndonos a caminar las montañas. Entonces armamos un combo, un grupo, un equipo, desorganizado como podía serlo lo más, y nos fuimos con la bota pantanera a caminar montaña arriba, a buscar cascadas, a mirar tierras, a tomar fotos, a mirar pajaritos, a mirar el mundo que nos rodeaba y a darnos cuenta que la maravilla estaba frente a nosotros y no la estábamos viendo. Recopilamos información de los lugares, de las personas, de las creencias, de las culturas, de la gastronomía, de todo lo que nos rodeaba. Cuando obtuvimos toda esa base, creamos y analizamos las problemáticas por medio del quejatorio, ¿sí? Cuénteme qué es lo que está pasando, y sobre esa identificación de problemas establecimos unos objetivos que luego los llevamos a la política pública. ¿Cómo lo hicimos? Por una matriz que se llama la matriz de plan de acción. Entonces, la matriz de plan de acción se asemeja a la teoría de Arnold Toynbee, en la que dice, a todo desafío humano existe una respuesta humana. Si el desafío es inexistente, la respuesta va a ser ninguna. Pero cuando el desafío es evidente, las respuestas para solucionar ese desafío van a ser múltiples y alguna de ellas, alguna, será efectiva. Esa efectiva es la que buscábamos identificar mediante el plan de acción. Con estos tres elementos construimos ahora sí el borrador del documento de política pública. Entonces, bajar esto de lo etéreo, de lo experiencial, de las buenas fotos y los buenos momentos vividos y de la gente conocida, bajarlo en documento se convierte en un reto académico y ahí surge la universidad, surgen los docentes, surgen los líderes comunales para poder decir, mire, aterricémoslo de esta manera. Esta es la ley, este es el marco, esta es la situación, este es el territorio, estas son las personas. Esto es lo que necesitan, esto es lo que quieren y así se ven en el futuro. Aterrizarlo en 100 páginas fue un reto bastante grande, tal vez el que tomó más tiempo y en el cual pues hace falta que se involucren todos. Luego lo revisamos y lo revisamos otra vez como el que se había quejado, había dicho, a mí me pasa esto o la situación que yo identifico es esta, creamos el documento y lo devolvimos. Le dijimos, mira,
Lo que dijiste está aquí, está en la página 70, en la línea 17. Este es usted. ¿Qué logramos hacer cuando le dijimos a cada cual dónde estaba? Logramos el acercamiento, la participación, el empoderamiento y el decir esto es mío. Porque lo que dice ahí, en ese documento que va a ser firmado y va a ser aprobado y que tiene vigencia por 10 años, yo participé, yo. Ese yo se vuelve el yo de 500 personas que están diciendo, esto es mío, yo tengo un pedacito ahí y ese pedacito lo voy a hacer cumplir. Es decir, que la política pública se hace realmente pública, se hace de todos y de todas. Entonces, hacemos la revisión del documento con la gente, luego la parte técnica, jurídica, entonces entran los abogados, los contadores, entra el equipo técnico a que esto funcione. Y finalmente, lo que conseguimos es aprobar el documento de política pública. La sociedad le dijo al gobierno del municipio, del territorio, le dijo, mira, nos construimos esto, tengo este documento aquí, es para ti, esto es lo que queremos. Y los concejales, el gobierno municipal, comenzó a decir, no, pero es que nosotros no lo vemos así. Pero ustedes son 12 y nosotros somos mayoría. Y esta mayoría está diciendo a gritos lo que necesita. Creamos una potencia, es decir, que emergimos desde la sociedad el derecho para exigir y para hacer que se cumpla algo que es para todos. ¿Qué pasó? Que todos los actores políticos dijeron, me uno, aquí estoy, ya lo hicieron, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Qué ponemos? Y se convirtió esto ahora en una bola de nieve donde crecía, 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 porque nadie se quería quedar fuera de la onda, fuera de lo que estaba sucediendo, y nadie podía decir yo voy en contra de la sociedad si la sociedad ha hablado. Las comunidades que participan en el turismo están alzando su voz. Yo quiero unirme a esa misma voz, quiero unirme a la marcha. Parte de lo que hicimos fue esto, es el árbol de problemas. Del quejatorio surge esto, un montón de problemas, ¿sí? Y esos problemas los pudimos identificar en 4 cositas. Perdón, me pasé una. En 4 cositas. A estas cositas, o a estos problemas principales, les identificamos algo más, que era su centralidad. Por ejemplo, este tenía uno asociado aquí y 2. Este otro tenía por aquí 1, 2, 3, 4, 5. Este tenía 1, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este me perdió la flechita y 7. Este tenía, aquí está el otro, ahí se perdió, ya. Por aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, este tenía 8. Entonces, si yo los pudiera comenzar a organizar, diría, mira, aquí tenemos un problema grande, aquí tenemos un problema grande, aquí tenemos uno mediano y por aquí hay uno más pequeño. Listo. Y comenzamos a entender desde la metodología de árbol de problemas, comenzamos a entender qué era lo que le estaba pasando al territorio, qué era lo que el territorio quería solucionar. Y entonces los organizamos de acuerdo a su principal situación. Entonces lo primero que encontramos es que existen 30 atractivos turísticos naturales. Y los 30 están en predios de particulares o de privados. Es decir, las cascadas están en la finca de don Juan, de don Pedro, de la señora María, están allá. Y como hacen parte de su predio, de su propiedad, el acceso a esos atractivos estaba siendo limitado. Entonces, desde ahí aparece que hay inestabilidad en el acceso, que no hay señalización, que no se puede llegar, etcétera, etcétera. Luego aparecen los atractivos turísticos alternativos. Entonces son centros vacacionales con piscinas muy bonitos, con cabañas, con toboganes, con bares internos, con discotecas. Entonces están con Favor y Canapro, son unas cajas de compensación para empleados colombianos que hacen unos aportes y tienen unos espacios de esparcimiento que pueden disfrutar ellos y también tienen pues apertura al público general. Y luego aparecen otros que son los sitios turísticos sin reglamentación. Estos son formales y muy grandes, estos son informales y muy pequeños. Entonces aquí comenzamos a tener otra identificación de los problemas. Luego hablamos de uno de los más grandes, que era la cohesión, que hablábamos, ¿se acuerda que dijimos que era operación avispa, cada cual pica y se va? Y hace lo que puede, pero lo hace solito. Una cosa es una avispa y otra cosa es un enjambre. El objetivo era volverlos enjambre, que comenzaran a charlar de lo mismo y que se dieran cuenta que todos estaban en el mismo ramo, en el mismo sector, luchando por los mismos objetivos, con los mismos ideales,
era necesario que habláramos el mismo lenguaje, que unificáramos el derecho de todos a participar y al estar unidos para alcanzar objetivos comunes. No con esto de queriendo decir que estábamos en contra de la sana competencia y del libre mercado. No, no, todo lo contrario. Ese es el mercado. El mercado está abierto y hay para todos. Y hay para todos en la medida que nos organicemos, no que nos pisemos unos contra otros para poder alcanzar lo que queremos pasando por encima de nuestro competidor. Entonces, buscamos aquí poder establecer algunos elementos de esos. Y luego tenemos finalmente la transferencia de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que en el quejatorio, en la identificación del árbol de problemas, en la charla con la comunidad, nos dimos cuenta que gran parte del problema residía en que la institucionalidad, es decir, el gobierno local, no estaba operando de la forma que se esperaba, y esa forma que se esperaba no sucedía porque fuera un deseo por sí mismo, sino prevenía de los eventos anteriores. Es decir, la experiencia había demostrado que hace 7 años, cuando se hizo tal evento, tuvimos un fin de semana con 1.500 personas nuevas en el municipio, con 5.000, pero ya no se hizo. Entonces son 5.000 visitantes o turistas que dejaron de llegar. Entonces comienza a haber una transferencia de responsabilidad, es decir, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Cuál es su papel como Estado y cuál es el mío como sociedad y cuál es el mío como comercio o como sector turístico? Y comenzamos a tejer con delgados hilos, comenzamos a tejer esas relaciones otra vez para poder construirlas. Esto que están aquí, esta es la portada de nuestro documento de política pública de turismo. Esto que ustedes ven por acá, abajito, es una guayaba, la fruta de la guayaba, y este más pequeñito que se ve por acá es un bocadillo. Ese es algo de lo que nos identifica. Entonces, ahí está la identificación de nuestra población, de una población campesina, trabajadora, echada para adelante, que vive en medio del verde, del maravilloso verde, de los árboles, de los aves, de la biodiversidad, de la sostenibilidad, de una forma de ver el mundo distinta. Y esa forma de ver el mundo distinta, para mí personalmente, era una cosa que había que contárselos a todos. A mí me pasó cuando estuve en David y cuando nos llevaron a conocer tierras altas y cuando nos llevaron, yo era maravillado, yo iba en esos buses hablando con todo el mundo y preguntando cosas, se me escapan las palabras, ¿cómo es que decían? De las mujeres ah, bueno, que eran recias, eran, digamos, de un temperamento tremendo, ¿no? Entonces me explicaban esto y dice, ustedes están en medio de la maravilla, usted se cuenta este cuento bien contado y yo me vengo solamente a ver eso, ¿sí? Y me vengo solamente a ver las montañas, los ríos, cómo cambia el clima. Esa realidad era la realidad que queríamos contar aquí y que se va a poder contar en todas partes, porque es la realidad de nuestra gente. El turismo no es solamente vender cosas construidas, es venderle al mundo lo que somos y lo que somos como comunidad, como integración. Pero no lo hacemos como la avispa solita, lo hacemos juntos. Entonces, definimos como objetivo para Moniquirá que lo queríamos consolidar al municipio de Moniquirá en medio del desarrollo sostenible del turismo de naturaleza y de la cultura de su gente, ¿sí? Ahí comenzamos a centrar el foco. Y ese es, así es como nos vemos, esa es nuestra visión de futuro. Así en el 2032 nos queremos ver. No queremos vernos como un municipio donde la gente solamente viene de fiesta. Queremos ser un municipio donde la gente viene a sentir que es vivir en el centro y en la parte alta de la montaña, en la mitad de la cordillera en Colombia. Allá íbamos. Y para eso los involucramos a todos y a todas. Más a todas que a todos. Porque por una maravillosa enseñanza de la vida, la mayor fuerza de acción que tiene la política pública en este municipio, estoy seguro que en el resto de países será igual, son las mujeres. Dinamizan lo que no podemos dinamizar los hombres. Nuestras incapacidades son superadas por sus capacidades y esas capacidades hacen que crezca la sociedad. Entonces, desde ahí, desde un territorio diverso, amplio, ambientalmente hermoso, sostenible, comenzamos a decir cómo nos creamos, cómo nos vencemos, cómo nos repensamos y hacemos. Creamos institucionalidad, creamos capacidades para poder identificarlas. Digo, creamos porque las creamos en el papel, luego se tienen que ejecutar, ¿no? Las creamos en la política, en el deber ser. Luego tenía que ir a la praxis. Entonces, esa praxis implica que para que suceda, pues nos toca hablar, nos toca charlar, nos toca dejar las diferencias a un lado, nos toca pasar saliva, sonreír y decir, sí se puede.
y lo podemos hacer juntos, por encima de todo. No porque usted quiera o yo quiera, sino porque lo es bueno para nuestra comunidad. Así comenzamos a entender que la realidad otra. Y esa realidad nos implicaba que también teníamos que insertarnos en el mundo de la tecnología, de la información y la comunicación, que si queríamos que el mundo nos viera, teníamos que gritarle al mundo en su lenguaje. ¿Cómo era el lenguaje? Redes sociales, marketing digital. Creamos una aplicación, ahorita se las muestro, una app para esto, y comenzamos a jugar el lenguaje del otro, diciéndole en su lenguaje, le cuento que aquí estamos nosotros, venga y hable y mire con otros ojos la forma como vivimos, la forma como vemos el mundo. Entonces, ¿cómo desarrollamos esas capacidades? La primera fue el enfoque del territorio, basado en lo que ya tenemos, no en lo que tenemos que construir. Ya está, ahí está la maravilla. Luego, en el crecimiento social. Y digo social por la cohesión, y el crecimiento cohesionado socialmente termina siendo un crecimiento económico. Y finalmente, ah, en lo vocacional. Somos buenos. Y aquí en la vocación hay un tema interesante también de contar. Muchas veces nos dicen, esto es lo que funciona, pero le funciona a ellos. ¿Yo para qué soy bueno? ¿Sí? Entonces, aquí éramos buenos para hacer dulces, éramos buenos para charlar, éramos buenos para comunicar, éramos buenos para bailar. Entonces, ¿qué vamos a vender? Charlar, comunicar, bailar y hacer dulces. Eso es lo que hacemos. Para eso estamos. Eso es lo que hacemos todos los días. Que no lo vemos con gran potencia, pero otro si solamente viene a nuestro territorio a disfrutar de aquello que para ellos es lo máximo, mientras que para nosotros hace parte de la cotidianidad. Entonces ahí identificamos la vocación del deber ser. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo comienza a hacer el cierre? La política pública no es el fin, es el principio. Entonces, desde la política pública hacemos el reconocimiento del territorio, dónde estamos ubicados en el mundo. Desde el reconocimiento del territorio, identificamos que lo nuestro es el turismo verde y sostenible, que esa apuesta por respirar aire limpio, por sentir la brisa, no me acuerdo el parque, hay un parque donde nos llevaron, tiene unos lagos y los lagos saltan allá. Estoy hablando de Chiriquí y los lagos tienen diferentes cascadas. Al lado hay una biblioteca muy linda creada también por la comunidad y allí se para uno por una vía que ahí al lado está el río. Si alguien se acuerda cómo se llama, por la descripción llega y uno se para ahí y el viento le da en la cara. Y cuando yo me acuerdo, yo me paré allí con alguien del Senacid a charlar y esa persona del Senacid me decía, ay, qué viento me despeina. Y yo estaba así, feliz, diciendo a usted la despeina todos los días. A mí me está haciendo sonreír. Yo pagaría solamente por volver a sonreír. Ese tipo de cosas nos identificaron como algo verde, como algo sostenible. Nos unimos al fortalecimiento institucional, del cual ya habíamos hablado, que no quiero detenerme mucho allí porque quiero hablar de otra cosita aquí adelante, y creamos una modernización de la plataforma turística, es decir, nos adecuamos al mundo, adecuamos al lenguaje que se estaba hablando así. Entonces, ¿cuáles fueron las 6 grandes apuestas? Primera, atractivos turísticos naturales. Allá, por ahí comenzamos. Segunda, atractivos turísticos construidos, es decir, la infraestructura hotelera y de servicios para poder prestarle al sector turístico. Tercero, todos juntos trabajando por lo mismo, cohesión gremial. La cuarta, los elementos sociocomerciales tienen que existir y ser potentes para soportar a aquellos que vienen, para poder suplir la demanda de los que llegan a mi territorio. Quinto, unidos desde la institucionalidad y los prestadores de servicios y la comunidad beneficiaria, logramos el resultado. Solos no. Y sexto, los elementos transversales. Y los elementos transversales son de todo tipo, desde el bilingüismo, comenzando por ahí, desde el servicio que prestan las personas que hacen la recolección de basuras, desde el servicio que presta el de la panadería cuando sonríe y le da indicaciones a otro de dónde es que están las cosas. Esa cosa, esa sociedad y esos ejercicios transversales eran fundamentales para poder, el ejercicio de lo transversal era el hilo fino que teje todas las relaciones que están aquí. Sin ese, el resto quedan un poquito desarticuladas. Y entonces volvemos a lo mismo. De esto salió un plan de acción, una serie de acciones que identificamos.
salieron 50 proyectos en un horizonte de ejecución de 10 años. Esos proyectos tienen una inversión total para realizarlos de $100.000. Y el cálculo del impacto es $70 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que con el menos del 1% alcanzaríamos frente al resultado de lo esperado, ¿no? Con una inversión de menos del 1%, lograríamos un resultado increíble para la sociedad. Es decir, que estamos esperando que $70 millones lleguen al territorio por la vía del turismo. Eso equivale cerca al 30% del ingreso de ese municipio, a su Producto Interno Bruto. Entonces, un solo sector que dinamiza el 30% y que quiere hacerlo es un sector al que hay que darle la mano, es un sector, es una comunidad a la que hay que decirle sí, y de entrada sí, y vamos a hacerlo. Y ahí la cosa comienza a cambiar. ¿Qué aprendimos? Que hacer política pública no es fácil. Primero, no es fácil. Esto no, yo les cuento un cuento desde lo lindo, pero falta el sol, el sudor, los esfuerzos y el trasnocho que esto lleva. Pero cuando usted se da cuenta que el camino de que todo el mundo lo interiorice y haga suyo la política pública, se da cuenta que el camino del progreso es ese, es el camino de la comunidad. Entonces, podemos identificar que el primer elemento que tuvimos que tener en cuenta y que nos hace a todos partícipes de esto es la sostenibilidad, lo verde, la biodiversidad y la comunidad. El segundo elemento es la comunicación apropiada de la necesidad. No siempre lo que yo quiero es igual a lo que yo necesito. Entonces, muchas veces tenemos que identificar, usted puede querer algo, pero lo que necesita es esto. Y es romper con ese deseo también es parte del mismo proceso de la política porque involucra que tenemos que tomar decisiones. Luego, la formulación requiere más de liderazgo que dinero. ¿Cuánto valió hacer la política pública? No tuvo presupuesto. No tuvo un presupuesto. No tenemos un valor. Yo no le puedo decir que valió 20 pesos o 50 o $10. No tengo. Terminó valiendo la gasolina de los carros para ir a reunirnos. Terminó valiendo la comida que llevamos cuando fuimos a caminar por las montañas. Terminó valiendo el café que nos tomamos cuando nos sentamos a hablar con cada persona. Pero no fue una erogación gigantesca, fue una erogación del esfuerzo, de las ganas de. Y aquí surge el cuarto elemento y el más importante, y con esto comienzo a dar cierre. Es más importante la voluntad del querer hacer, de la comunidad que se quiere organizar para solucionar cosas, porque esa es el origen de lo público, el origen del deseo del cambio. Cuando el deseo del cambio es tan potente, el cambio se da. Los políticos se unen, la institucionalidad no puede decir que no. La fuerza de la mayoría mueve el territorio. Y ahí tenemos que ser mayoría. Somos legión. Comunidad es lo primero. Biodiversidad es lo segundo. Y con esas dos, creamos un desarrollo sostenible en el que la comunidad cuida su biodiversidad y esa biodiversidad le permite una generación de ingresos a esa comunidad para que la comunidad prospere. Entonces, recomendaciones finales. Cuando vayan a meterse en la locura de hacer políticas públicas desde lo público, reconózcanse, desen cuenta de quiénes son, qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer, no de los limitantes, sino de los sueños. El segundo, desen cuenta que están parados en el pedacito del mundo más maravilloso, ¿sí? Panamá, para mí y para la gente que yo conozco en el voz a voz, ya no es el canal, ¿sí? Panamá es más, Panamá es su gente, Panamá es su alegría, Panamá es su biodiversidad, Panamá es una cosa más allá de lo que nos cuentan, va mucho más fuerte. Ustedes están parados en la maravilla, están situados en una cosa que es absolutamente hermosa. No pierdan de vista el bosque por estar mirando un árbol. Luego, construyanse como comunidad. Esa comunidad que se involucra, que se hace fuerte, que entiende y que interioriza lo que está haciendo, es una comunidad que no se rompe, que sigue y que es capaz de conseguir las cosas que quieren porque apuestan. Lo primero que van a apostar es a una política, a una forma de ver el mundo conjunta. Todos apostamos por lo mismo. Cuando alcanzamos eso, alcanzamos política pública. No es un documento. El documento es una manifestación, ¿sí? Un hecho tangible que puede estar allí, que se puede imprimir, pero ese documento no representa nada más
que la integración de la visión de un montón de personas y de un montón de entidades que están diciendo que quieren hacer algo más con su propio futuro. Y esa visión de futuro es la que todos buscamos. Comenzamos pocos, se unen otros en el camino y al final muchos disfrutan del beneficio. No importa si ya nosotros ni siquiera disfrutamos de ese beneficio. Lo importante es que cuando la bola de nieve comenzó, nosotros fuimos el primero que le dio el empujón. Ahí está la magia de la emergencia. Cuando emergemos y decimos, se puede, y comenzamos a construir. Me queda un minuto, pero voy a saltármelo aquí. Pensar en el futuro es ya. El futuro nos llegó, nos cayó, nos cambió, es ahora. No es mañana, no esperen a que alguien más lo haga. Vayan ustedes y empujen la primera piedra. Ese es el deber ser. Esto no es fácil, ¿sí? Esto no es fácil, pero se puede. Y cada vez que tenga una situación que usted diga no sé cómo enfrentarla, párese y que le dé el viento en la cara y sonría y dése cuenta que está parado en la maravilla. Ahí se va a dar cuenta que usted tiene una mina de oro bajo sus pies y le puede contar al mundo que esa mina de oro que usted conoce como su territorio es un espacio que cualquier otro quisiera visitar y que se quisiera quedar, quisiera entender que eso va mucho más allá de una política, va más allá del documento, es una forma de entender la realidad. Esta es la app que creamos, que nos valió, creo que fue 3.500 o 4.000 dólares el diseño de una app, un dinero realmente muy poco, que fue el primer resultado tangible de la política pública. Como se hizo en la ley, tocaba hacerla y el Estado sacó esos dólares para poder pagar esta primera aplicación. Ese es el código QR, si quieren tomen una captura de pantalla y lo pueden descargar y desde allí van a ver algunos videos y algunas fotos y los lugares de cuál es el territorio para que ustedes entren en el contexto. Mi nombre es Juan Andrés Niño Peñalosa. Ese es el QR de mi LinkedIn. Estoy feliz de estar con ustedes, quedo atento a sus preguntas y quedo atento a lo que Chiriquí siempre me pueda invitar. Soy un amante y un enamorado de su territorio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Juan Andrés Niño, por esta exposición en esta noche. Para seguir entonces, abrimos el compás para lo que es las preguntas y las respuestas para nuestro expositor. Igual le cedemos la palabra al Magister Alan Ledesma. Doctor, buenas noches nuevamente. Fíjese que ha generado usted muchísima interacción por acá, por las diferentes plataformas en donde nos ven y nos escuchan a esta hora. Por la importancia de este tema que nos ha traído y desde la experiencia de lo que han hecho ustedes desde la hermana República de Colombia. Muchísimas gracias por ese valioso aporte, desde ya se lo adelantamos. Voy a entrar con el espacio de preguntas por acá que nos han hecho. Dice la primera, doctor, ¿cuáles estrategias emplearon para filtrar problemas y detectar necesidades reales? ¿Cuáles estrategias, emplearon para filtrar problemas y detectar necesidades reales? Gracias, muy buena pregunta. La primera que hicimos fue identificar ¿cómo diríamos? La cantidad de repeticiones de una misma problemática. En la medida que una problemática emergía repetidamente en diferentes escenarios, definíamos que esta problemática existía realmente, que no era solamente la visión de un actor, sino una visión compartida de muchos actores, y la filtrábamos por el nivel de la intensidad de su relación. Entonces, primero filtrábamos la intensidad de la relación y luego definíamos si esa problemática terminaba siendo real o era una percepción, ¿sí? Entonces, esa percepción era cuando cogíamos y contrastábamos esa información contra otro que no tenía esa problemática y le decíamos, ¿usted tiene esta misma? ¿Usted cómo la ve? Y cuando otro valida, un tercero, valida esa problemática comenzaba a entrar en el árbol de problemas. Cuando era invalidada y existían razones de invalidación, buscábamos invalidarla en varios escenarios para saber si realmente era una emergencia problemática o era una situación anecdótica. Y entonces teníamos una matriz de valoración donde dábamos puntos
a un lado y al otro, y cuando la cantidad de problemas era superior a las invalidaciones, pues entonces se determinaba como positiva y entraba en la matriz. Muy bien. Un estudiante pregunta, ¿cómo las políticas públicas incentivan a la ciudadanía y la sostenibilidad? ¿Cómo las políticas públicas incentivan a la ciudadanía y la sostenibilidad? Mira, cuando yo era estudiante, y sigo siéndolo de muchas cosas, siempre me preguntaba o siempre me pregunto, ¿y usted cómo hace o cómo hago yo desde mi rol para que eso me toque? ¿Sí? Esa política pública es una norma, es una ley, está allá, es lejana, ¿sí? ¿Cómo hago yo que eso sea mío? Lo primero que tengo que hacer es unirme a ella, unirme a su conformación, alzar mi voz y decir estoy presente, ¿vale? Entonces, esa es la primera. Para unir a la población y para unir a la política pública, lo que hay que hacer es que todos participen, que todo el mundo tenga voz, hasta el que está en contra, porque el que está en contra nos hace hacer mejores, nos obliga a tener un mayor impacto para poder satisfacer todas las identidades. Entonces, eso es involucrarnos. Y luego de involucrarnos, nuestro segundo papel es darle el seguimiento para entender desde la academia si eso que planteamos es correcto, porque también está sujeto a fallas, no todo va a ser un lecho de rosas, poder identificar si está cumpliendo correctamente y cuál es la valoración de su impacto real en el territorio, en la economía y en la sociedad. Otra pregunta que surge por acá, doctor, dice, luego de levantar la o las políticas públicas, ¿cómo se logra que intereses personales de otros no contaminen el lugar? Dice, ¿usted sigue dándole acompañamiento para asesorarlos o los dejó solos? Mira, blindar la política frente a intencionalidades individuales es muy complicado y más aún cuando las intencionalidades individuales tienen potencia económica, ¿sí? Porque van a querer mover eso para su propio beneficio. Y el único garante real de eso es la propia población, porque la propia población es la que aprueba digamos, en plenaria, en quórum, que sí y que no. Y entonces es muy difícil que una persona quiera mover la política diciéndoselo de frente a 200 o 300. Eso ya no pasa, ¿sí? Eso se puede hacer en privado. Pero cuando todo es público y todo es abierto, la posibilidad de intervenir se comienza a diluir y entonces se comienzan a alejar estos actores que están buscando cosas non santas. Sí, yo los dejé solos y eso me alegra, ¿sí? Los dejé solos porque ya se empoderaron tanto de eso que la última vez vi las fotos que se habían reunido y habían hecho seguimiento y habían verificado presupuesto y la gente está empoderada del proceso. Es decir, que mi papel ahí terminó. Yo sigo yendo a ver cómo está la cosa, sigo maravillándome de lo que está pasando allá, pero yo empujé la piedra y dejé que eso rodara. Ya rueda sola, esa ya va tranquila. Muy bien. Otra pregunta que surge por acá dice, doctor, ¿cómo puede nuestra región, acá en Chiriquí, llevar a cabo un plan de acción para lograr la sostenibilidad si no existen políticas públicas establecidas? Chévere. De eso nos sentamos un día a hablar, allá en Chiriquí. ¿Cómo hacíamos eso? Y lo primero que se nos ocurrió, no quiere decir que sea la receta mágica, pero lo primero que se nos ocurrió es, ¿y si no existen políticas públicas, qué hacemos? Pues creémoslas. Ya, sencillo, arranquemos, pues sencillo, ¿no? Dice, arranquemos. ¿Y por dónde arrancamos? Por lo que tenemos al lado, ¿sí? ¿Quiénes están al lado? Tenemos una comunidad universitaria, tenemos cientos de estudiantes de economía que están diciendo, le apuesto a que el mundo es distinto. Entonces apostemos, pongámonos todos la camiseta y comencemos a construir la política. Ese aprendizaje va a ser tan potente que superará las aulas, ¿sí? Pero tenemos que comenzar nosotros con las herramientas que tengamos para poder construir. Si queremos hacer el cambio, lo comenzamos nosotros. No podemos esperar a que otros nos den el cambio. Nace de nosotros mismos.